Soy Sergio, soy ingeniero electromecánico y aquí explico todo sobre la electricidad, análisis de circuitos y todo lo que debimos aprender sobre esto en la escuela. Hoy vamos con algo básico pero crucial, cómo identificar los elementos en serie o en paralelo. De esto depende que entendamos mucho nuestros circuitos más complejos. Si bien aquí podemos observar, cuando hablamos de elementos serie, ya sea unas resistencias o fuentes de voltaje o algún otro elemento, aquí estoy dibujando yo dos resistencias en serie, vamos a encontrar que comparten un punto en común, un punto llamado nodo. Y por lo general se dice que están en serie porque solo comparten un solo punto. Y si intentamos revisar una trayectoria, vemos que solo tenemos esta trayectoria disponible. Por otro lado, cuando tenemos elementos en paralelo, eso quiere decir que nuestros elementos comparten ambos nodos. Si vemos, aquí tenemos el nodo 1 y el nodo 2, y ambos extremos de nuestros elementos comparten con ambos nodos. Es muy útil en muchas ocasiones poder simplificar nuestros circuitos, poder simplificar esto en una representación, como una resistencia equivalente. En este caso, para el caso de que tengamos dos elementos en serie para una resistencia, es muy fácil recordarlo. La resistencia equivalente simplemente será la sumatoria de todos los elementos que lo compongan. En este caso solo hay dos elementos, entonces, pero pueden ser n número de elementos y esto será una suma. Para el caso en el que tengamos circuitos en paralelo, nuestra resistencia equivalente se calcula de una forma un poco distinta. Por lo general lo podemos encontrar escrito de esta forma, ¿no? Es el inverso de la suma de los inversos. Es una forma de recordarlo muy fácilmente. Es el recíproco de cada uno de los elementos que están conectados en paralelo y al final obtenemos el recíproco de todo de toda la suma. En el caso en que tengamos únicamente dos resistencias, es muy fácil recordar la siguiente fórmula, ¿no? Es una forma muy rápida de recordarlo, es la multiplicación de los elementos entre la suma. Esto nos ayudará a obtener una resistencia equivalente entre nuestros nodos. Vamos a llamarles aquí A y B, A y B. Obtener nuestra resistencia equivalente nos va a ayudar a simplificar nuestros circuitos. Hablando de simplificación de circuitos, aquí tenemos que ver que hay más elementos que se pueden poner en serie y en paralelo. De los principales con los que vamos a estar trabajando van a ser fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Ok, conocemos que nuestra fuente de voltaje por lo general va a estar representada de la siguiente manera y nuestra fuente de corriente va a estar representada de esta forma. ¿Qué sucede? Que va a haber ocasiones en las que podemos encontrar fuentes de voltaje en serie. No sé, vamos a dibujar un ejemplo. Aquí una fuente de 5 volts que esté en serie con una fuente de 12 volts y esta va a ser nuestra alimentación. Esto lo podemos simplificar también utilizando un principio muy similar a este. Esto lo puedo reescribir yo como una sola fuente de alimentación
en donde el valor total de la fuente de alimentación va a ser la suma de 17 volts. Tenemos que tener mucho cuidado, tener siempre en cuenta la orientación de estas polaridades, ¿no? De la polaridad de las fuentes. ¿Qué pasa ahora con las fuentes de corriente? Bueno, aquí podemos encontrar en algunos casos una fuente de corriente, no sé, de 0.2 amperes, y la vamos a encontrar en paralelo con una fuente de 0.1 amperes. Observemos que nuestro circuito lo podemos representar de una forma equivalente, pero tenemos que tener mucho cuidado con la dirección de nuestras fuentes de corriente. Aquí las fuentes de corriente están en paralelos, pero no van a seguir este tipo de fórmulas, sino también va a seguir una suma. Porque, bueno, esto es un tema que va a salir muy recurrentemente más adelante, que es en función de las leyes de corriente de Kirchhoff. Pero bueno, es una forma muy simple de recordarlo. Se van a sumar en función de la dirección de la corriente, ¿no? Entonces esto lo podemos representar como una sola fuente de 0,1 amperes. ¿Por qué? Porque estoy restando este 0.2 que va hacia arriba con este 0.1 que va hacia abajo. Aquí un tema importante que debemos tener en cuenta y que siempre debemos cuidar mucho es que hay casos en donde no pueden ser válidos nuestros circuitos, ¿no? Si por alguna razón yo tengo aquí una fuente de 40 volts y por alguna extraña razón una fuente de 20 volts en paralelo, además de estar en polaridades opuestas, esto aquí nos va a ocasionar un corto. Entonces, esto en realidad es un circuito que no es válido. ¿Por qué? Porque una propiedad del voltaje es que en paralelo es el mismo. Y aquí estamos diciendo que aquí tenemos 40 y acá que tenemos menos 20 volts. Eso es algo que no puede ser válido dentro de las leyes que rigen nuestros circuitos eléctricos. De igual forma sucede con la parte de las fuentes de corriente, ¿no? Solo que estas en serie. Si por aquí tenemos dos fuentes en serie y decimos que una es de 1 amper y otra es de 2 amperes, mmm, bueno, esto realmente no puede ser válido tampoco. ¿Por qué? Porque es una contradicción. Si tenemos elementos en serie, una característica de los elementos en serie es que van a tener la misma corriente todos. Eso va a suceder también aquí. Si yo aquí tengo una corriente, esta corriente es para el elemento 1 y también para el elemento 2. Y son iguales. En cambio aquí, si yo aquí suministro una corriente, esta corriente va a ser distinta aquí que aquí, en I2, en I1 e I2. Sin embargo, ¿qué pasa con el voltaje? Bueno, en este caso, sabemos que el voltaje, que por lo general lo vamos a representar con unos subíndices, donde el primer subíndice va a significar la terminal positiva, y el segundo subíndice la terminal negativa, me dice que el voltaje entre A y B va a ser igual tanto para R1 como para R2. Le voy a llamar aquí a este nodo, nuestro nodo C. Si yo aquí tengo un voltaje AB, este no va a ser igual
al voltaje de cada una de las resistencias, porque aquí yo voy a tener un voltaje entre los nodos A y C y un voltaje entre los nodos C y B, ¿no? Y aquí se tiene que, esta es una relación algebraica nada más, también es basada en las leyes de Kirchhoff. Me dice que el voltaje A y B, que está aquí, debe ser igual a la suma de los voltajes. En este caso, ahora que estamos tocando también este tema, bueno, vamos a escribir también qué sucede aquí con las corrientes. La corriente I de este circuito, pues es igual al I1 y también es igual a I2, donde I1 está aquí, I2 está aquí. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos nuestros elementos en paralelo? Aquí se invierten las propiedades, ¿no? Bien, aquí ya solamente nos hace falta establecer qué sucede cuando tenemos nuestros elementos en paralelo. Las propiedades aquí de voltaje y corriente son cruzadas, por así decirlo, y vemos que el voltaje se conserva para nuestros tres elementos, tanto nuestro voltaje de alimentación, el de la resistencia 1 y el de la resistencia 2 van a ser iguales. Sin embargo, la corriente aquí sí cambia, ya que la corriente que se suministra a la alimentación, como llega aquí a este punto, aquí en este punto se mueve, se hace una bifurcación y se va a dividir para acá y para acá, ¿no? Estos temas son los más importantes que debemos tener bien claros para poder resolver después circuitos mucho más complejos.